¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. Reciba un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos esté mirando. Estamos acá desde México llevándoles a ustedes los temas más importantes de la mañanera, de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy llevó a cabo y realizó en su conferencia. Le pido a usted que vaya a nuestro canal, se suscriba. Usted, si ya lo hizo, le agradezco. Dele usted like para que nos ayude YouTube a difundir más nuestro contenido y a la vez nos recomiende con amigos, familiares y a todos sus conocidos para que de esa manera avancemos con la ayudar y aportar en este canal que es tuyo, Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy empezamos con lo más importante de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores y presidentes municipales no dar permisos a diestra y siniestra sin contar con una planeación de desarrollo, ya que la población carece de agua. Tal es el caso de Nuevo León, en referencia al estado regio. El mandatario acusó que en el periodo neoliberal 1,500 municipios pidieron, o más bien perdieron población, 1,000 crecieron y únicamente 100 con crecimiento con tasas elevadísimas porque no hubo planeación y ahora carecen de agua. Además, el presidente dio a conocer que hay un gran crecimiento de empresas, lo que ha perjudicado el abasto del vital líquido. Y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En el fondo, se tiene que pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal. Se permitió que se instalaran empresas en cualquier parte, sobre todo donde habían más oportunidades de conseguir recursos como el agua, donde las autoridades otorgaban permisos sin tomar en cuenta la escasez o las limitaciones de agua, el abatimiento de los mantos acuíferos. Entonces, el periodo neoliberal, entre otras cosas, se caracterizó por la anarquía, por el desorden. En este sentido, creo que tenemos que cuidar todos el agua como ciudadanos, pero una quinta parte del agua concesionada en México está en poder de un reducido grupo de 3,303 empresas. Hágame usted el favor nada más, de 3,303 empresas que presentan, o más bien representan, el 1.1% de los permisos de explotación de este gran recurso. Mientras, 1 de cada 10 mexicanos no tenemos acceso a agua potable. En tanto, las grandes empresas exportan enormes cantidades de líquidos en forma de productos que necesitan cientos de litros de agua para su elaboración. Y usted ya sabe a qué nos referimos: a refrescos, a cervezas, a más cosas que ellos la elaboran en México y la exportan a otros países. Entonces
se va usando ese líquido. Y recuerde usted también el caso de Mexicali, de Baja California, donde se iba a llevar a cabo una cervecería. El pueblo decidió más bien no permitió que se llevara a cabo esa cervecería ahí, porque inclusive, mire usted, son cosas que a veces nosotros no sabemos. Esa empresa solamente tenía el permiso para exportación, no para importación. No se podía vender la cerveza en México, solamente podían vender la cerveza en Estados Unidos o en otro país, al cual ellos, al pie de la frontera, dijeron: pues vamos a tener mano de obra barata, agua no es de nosotros, vamos a usar el agua y la traemos a Estados Unidos, al cual la gente dijo no. El presidente les hizo la cordial invitación que se movieran a un estado del sur-sureste, al cual decidieron moverse a Veracruz, y ahí van a hacer la cervecería, para el cual el agua sobra, y eso es lo más importante, cuidar nuestro líquido vital. Vamos a pasar a otra información. El presidente López Obrador destacó las conexiones que habrá con el Tren Maya, a lo cual precisó que los opositores no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, pero son farsantes y viven de sacar raja a su vez. Andrés Manuel López Obrador señaló que la mayoría de la gente está de acuerdo con el Tren Maya. Y ante los pseudoambientalistas, no es nuevo decir que ante todo lo resolvían con moches porque son muy corruptazos. Pero eso ya se terminó y la oposición se resiste al cambio. No piensan en los campesinos, ni en el desarrollo, ni en el turismo. El sur-sureste se quedó en el abandono, señores, y nadie se opuso, nadie dijo nada. Todos callaron, así como los mariachis, todos callaron. Antes todo lo resolvían con moches, porque son muy corruptos. Entonces querían llevar a cabo una inversión en la Riviera Maya y sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos pseudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación, no en general, ¿no? Porque siempre ha habido prensa independiente y libre, pero eso ya se terminó y ellos se resisten, piensan que es lo mismo. Y sí, en efecto, donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística, y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región. No piensan en los ejidatarios, no piensan en los campesinos, no piensan en el empleo, en el bienestar para la gente, en lo que significa para el desarrollo turístico el que la gente que llega a Cancún pueda internarse y conocer las zonas arqueológicas de la región maya y también ayudar con esa derrama económica a otros pueblos, porque ya lo hemos dicho, el sureste se quedó en el abandono y lo único que creció fue Cancún y la Riviera Maya. Al día de hoy, los amparos, déjeme decirle, contra el tramo 5 del Tren Maya no tienen ningún sustento, pues es nada más estorbar y ocasionar atrasos en la obra y perjudicar al gobierno.
El propósito siempre ha sido eso. Acuérdese usted lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya no se habla nada del Felipe Ángeles, porque ya se entregó la obra, ya se terminó, y esos pseudoambientalistas, pues nada más son pagados. Han sido pagados por algunos, o más bien ellos pagan para que alguien haga la campaña y ya no, y para que sigan estorbando más que nada, oponiéndose a las obras, porque las obras benefician. En el caso del Tren Maya, imagínese usted, solamente si le preguntamos un 2-3% de la población en el área dirá que no, pero el 97% está de acuerdo porque va a traer mucho desarrollo, va a traer mucho trabajo, y creo que eso es lo más importante. Pero también otra cosa, tras la cancelación del banco de materiales de la empresa estadounidense Calica, ahí está la molestia más que nada, porque se canceló el saqueo que ya predominaba, y este caso se encuentra en tribunales. Esperemos, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegar hasta las últimas consecuencias y se cierre definitivamente, porque ya son unos nuevos tiempos. Hay que seguir con esos proyectos y hay que seguir apoyando al gobierno de Andrés Manuel, porque creo que se están haciendo bien las cosas. Vamos a pasar a otra noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió el que se impulse la actividad productiva para contrarrestar la inflación y así enfrentarla. Ante este panorama, el gobierno de la 4T lo primero que hizo ante la inflación fue controlar el precio de los energéticos, y por eso la gasolina está más barata en México que en Estados Unidos, y se lo podemos demostrar. El precio del combustible está más caro. Ante este panorama, el presidente insiste en el programa Sembrando Vida, la convocatoria a sembrar maíz y frijol y así aumentar al doble la producción. Mientras tanto, el gobierno apuesta a la entrega de fertilizantes, los cuales se encarecieron por el conflicto en Europa, y esto ya afecta a los campesinos. Lo de fondo es producir lo que consumimos. Eso no olvidarlo, porque los neoliberales no piensan así. Recuerdo con mucho respeto al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el gobierno de Salinas, que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos, y se abandonó el campo, y se abandonaron las actividades productivas, las políticas de fomento a la producción, él decía que ya no hacía falta fomentar la producción, porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar hasta más barato. No, ahora lo estamos padeciendo. Esa es una visión economicista muy superficial. Eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal, lo sigue caracterizando. Eso que les digo de que, a ver, hay inflación, suban las tasas. Paren la economía. Si suben las tasas de interés, pues no hay créditos y no hay crecimiento. Pues entonces, si se para la economía, puede bajar la inflación. Sí, nada más que no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleos. Y si no hay empleos, pues no hay bienestar. Entonces aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación. Quiero dejar claro, y creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea una primera etapa de 6 meses para posteriormente
incluir el esquema de autoconsumo. Al mismo se añade el compromiso no incrementar los costos de transporte, o sea, manteniendo el precio de las casetas de carreteras y al mismo nivel para esta manera apoyar a los productores de todo el país. Con esa ayuda podría mantenerse en los precios de los productos básicos y no nada más básicos, de todo lo que consumimos. Es importante recordar que el crecimiento de la inflación de nuestro país obedece fundamentalmente a factores internacionales debido a la disminución en la oferta de los energéticos, y por ello el presidente apuesta a dar subsidio a las gasolinas y al gas LP. Nosotros estuvimos en Los Ángeles, California la semana pasada, fuimos testigos de cómo las gasolinas, por ejemplo, el diésel está a 6.50, 6.60, 6.69, por ahí estaba el diésel. Haga usted las matemáticas en pesos mexicanos. Si el galón tiene 4 litros, ¿a cómo estaría? Como a 30 pesos por ahí más o menos. Entonces, o más, un poquito más caro. Cuando en México hace 3 veces que estuvimos en San Pablo Gueratao, estaba 23 pesos el diésel. Mire usted nada más, estamos hablando de 10 pesos de diferencia entre el diésel en Estados Unidos y el diésel en México. Eso nunca se había visto antes, aunque la oposición siempre ha sacado raja política, pero ahí están los hechos. El presidente demuestra que sí se pueden hacer las cosas cuando no hay corrupción. En otro tema de la mañanera, un periodista extranjero intentó poner en jaque al presidente López Obrador al cuestionar que la muerte de los periodistas en México terminen archivados, a lo cual AMLO precisó que los periodistas que lamentablemente perdieron la vida, en su mayoría, tienen que ver con conflictos regionales, no vinculados con el poder, a lo cual nuestro presidente señaló que su gobierno respeta a los periodistas. A su vez expuso el mal trabajo que hizo Carlos Loret de Mola, quien en concubinato con las autoridades hizo montajes y otros achaques. Ante este panorama, AMLO aseguró que no hay impunidad en los casos de los periodistas asesinados. Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder. En todos los casos. Son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales. Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. Aquí el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias. Aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas. Que no deseamos que le pase nada a nadie, que se proteja, que se viva mejor en estos días, pero el presidente de México siempre expone la ayuda a ellos, a los periodistas. El presidente dice que en el extranjero están queriendo solamente usar
los asesinatos de periodistas en contra de su gobierno por razones políticas. Y es verdad, solamente son politiquerías, como el gobierno lo dice, a lo cual precisó que su gobierno tiene autoridad moral y política porque no establece relaciones de complicidad con nadie. AMLO acusó que diarios, por ejemplo, de Estados Unidos como The Wall Street Journal, The New York Times, el Financial Times, así como El País de España y medios de radio y televisión están en su contra. Mismos ponían gobernadores y hasta presidentes de México, pero eso se acabó. Ya llegó la cuarta transformación, ya no sucede eso y por eso están enojados. Ya conocemos los casos de Loret de Mola, ya conocemos que esas empresas o esos periódicos siempre estaban con contubernio con los gobiernos de los, no nada más de México, de los diferentes países, pero en este caso con los gobiernos mexicanos. Prácticamente, si no, pues los chantajeaban porque tenían cola que les pisara. Pero este gobierno está limpio, este gobierno está haciendo bien las cosas y no hay nada que le persiga a Andrés Manuel López Obrador. Por eso se enojan y ya no hay otra manera de cómo sacar a flote como en contra. Amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente les digo, les agradezco desde acá, desde México nos encontramos, llevándolos a ustedes el análisis y temas importantes de la mañanera. Como siempre les digo, y deseo que se la pase usted muy bien. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.